Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es William Vázquez Morales. El tema que trataremos es ola de calor e isla de calor urbana. Estos fenómenos son de gran importancia para este diplomado, ya que estos generan una gran presión sobre los recursos hídricos, aumentando la demanda y disminuyendo la disponibilidad. Para un mejor entendimiento, vamos a conocer las causas, efectos y alguna medida de mitigación. Comencemos. Continuando entonces con la ola de calor, la de calor urbana, vamos a hablar de estos dos fenómenos que están estrechamente relacionados, ¿no? El fenómeno de ola de calor, hemos estado constantemente escuchando el término, este nombre, ¿no? Que sobre todo en temporadas de verano escuchamos se aproxima una ola de calor, una tercera, una cuarta, varias olas de calor se estuvieron presentando y lo escuchamos en diferentes medios, ¿no? Hasta tuvimos algunos memes, ¿no? Que nos causaron gracia sobre este fenómeno, sobre todo, pues, las elevadas temperaturas que se vinieron generando. Pero realmente, entonces, ¿qué es una ola de calor? O sea, ¿cuál es el concepto de ola de calor? Pues realmente no existe una definición concreta sobre el fenómeno de ola de calor, pero dentro de estas definiciones podemos nosotros observar ciertas características que van a hacer que podamos definir cuando estamos ante la presencia de una ola de calor. Por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, nos define que como un periodo de más de 3 días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio, ¿no? Temperaturas máximas entre las 2 y 4 de la tarde, como las mínimas entre las 5 y 7 horas, ¿no? También menciona que se produce por la presencia de un anticiclón en los niveles altos de la atmósfera que favorece un ambiente diurno muy caluroso. La NOAA, que es la agencia de los Estados Unidos, dice que un periodo de una duración mínima de 2 días en la que las temperaturas de un área determinada superan las medias históricas. La Agencia Estatal de Meteorología en España define como un episodio de menos de 3 días consecutivos. Durante dicho episodio, al menos 10% de las estaciones deberán registrar valores por encima de la temperatura umbral, ¿no? Entonces, como podemos observar dentro de estas definiciones, hay características principales que marcan para una ola de calor, por ejemplo, que debe ser en tiempos prolongados, más de 2 o más de 3 días, ¿no? En la cual temperaturas que están por arriba de lo que nosotros en nuestra región consideraríamos como normales, ¿sí? Temperaturas muy elevadas, ¿no? Que para nosotros decimos esto ya no es normal, se considera o tarda más de 3 días, ya se considera que estamos ante la presencia de una ola de calor, ¿no? Si esto es permanente en ciertos días, ¿no? Entonces, así podríamos nosotros identificar cuando ya estamos entre una presencia de una ola de calor. Pero para tener mayor entendimiento, pues existen ciertos factores que deben estar también aunados, factores climatológicos que van a indicarnos que realmente estamos ante la presencia de una ola de calor, como es el caso de las condiciones meteorológicas o condiciones sinópticos, ¿sí? Que son las condiciones a nivel global que se presentan en ese momento en una región, ya sea en el país, ¿sí? O que van a afectar a ciertos estados, en la cual podamos a tener condiciones que favorecen a la elevación de la temperatura. Ponemos el caso de los sistemas anticiclónicos, que son sistemas conocidos como sistemas de alta presión atmosférico que generan condiciones, por ejemplo, de calma, o sea, nula ausencia más bien de vientos fuertes que puedan generar el transporte o el intercambio energético dentro de la ciudad. Días totalmente despejados, por lo tanto la radiación solar es mucho más intensa, prácticamente un aumento de la temperatura a nivel superficial, ¿no? Entonces, estas situaciones que generan los sistemas anticiclónicos generados por estas condiciones pueden, eh, y sobre todo que se queden estacionados en la zona, o sea, que permanezcan más de 2 días en la zona, pues nos van a generar la presencia de olas de calor. También parte de esto es también la temporada en que nos encontremos.
Por lo general tenemos ya de forma natural corrientes cálidas, corrientes frías en nuestro planeta, en el cual la zona del central, ¿no? La zona de Ecuador, sí, pues vamos a tener siempre zonas cálidas, y entonces si la zona donde se está presentando estos sistemas de alta presión estamos aún cercana a las zonas de corrientes cálidas, ¿sí? Como en la zona ecuatorial, pues vamos a tener una mayor intensidad de estos fenómenos de la ola de calor. También tiene que ver, o tiene de mucha importancia, la parte de la superficie terrestre, como el lugar donde estemos, ¿no? Cómo tenemos es la parte de la vegetación, que es las zonas, cómo está esta zona, si tenemos ausencia de vegetación o tenemos una densa vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación genera un fenómeno que se debe a la evapotranspiración, no es más que las plantas liberan la cantidad o vapor de agua hacia la atmósfera, y esto genera un intercambio energético que refresca a la zona, ¿no? Hace un efecto de enfriamiento. Entonces el intercambio entre el calentamiento de la superficie con el contacto del aire es menor, ¿no? No hay una transferencia energética mucho mayor, por lo tanto el aire circundante no se calienta. Sin embargo, en zonas como en la figura B, en zonas en la cual tenemos desprovista de vegetación, ese intercambio energético entre la parte de la humedad que genera la vegetación no existe, ¿no? Por lo tanto, el intercambio energético se va a dar directamente entre el aire con la superficie caliente. Por lo tanto, el aire tendrá una mayor temperatura, y esto aumentaría las temperaturas ambientales, ¿no? Dicho en otra forma, un ejemplo muy ilustrativo de esto es cuando nuestro cuerpo obtiene esta reacción, cuando sufrimos un cuadro de temperatura, nuestro cuerpo empieza a sudar, ¿no? Para generar este enfriamiento. Entonces, al momento de evaporarse estas gotitas de sudor es cuando absorbe la energía de nuestro cuerpo y provoca este refrescamiento. Si no existe una sudoración, o sea, no tenemos esta sudoración, entonces nuestro cuerpo empieza a aumentar la temperatura, y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pues así sucede en la parte de este calentamiento por las cuestiones de superficie o la falta y ausencia de cubierta vegetal. También podemos tener situaciones climatológicas globales, como las situaciones del niño, ¿sí? En este caso específicamente el niño, que es la oscilación del sur, en la cual va a generar sistemas anticiclónicos o sistemas de alta presión en la zona central de, de América, ¿no? Centroamérica, ¿no? Entonces, cuando hablamos del fenómeno del niño, estamos hablando que en México se va a presentar situaciones de sequía y calor, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Entonces, generando disminución de lluvias, aumento de las temperaturas, ¿no? Y esto, pues, va a generar escasez de agua, pérdidas agrícolas, afectaciones en la salud, y viene a generar también incendios forestales. Este fenómeno, entonces, aunado con todas las condiciones que estábamos viendo anteriormente, pues van a hacer que la ola de calor sea mucho más intensa, ¿no? Y cuando tenemos efecto niño, pues también podríamos decir que en esas épocas vamos a tener, pues, una tasa considerable que ahí existe la presencia de una ola de calor. El fenómeno del niño no se presenta constantemente, esto puede ocurrir de 2 a 7 años, es algo de forma natural que ocurre esporádicamente. Entonces, espero que si se presenta en ese momento, aunado a las otras condiciones, tendremos olas de calores intensas, ¿no? Las consecuencias que puede tener la ola de calor, bueno, ya hemos visto, principalmente son estos llamados golpes de calor, ¿sí? En la cual, bueno, el año pasado, en el periodo del 17 de marzo al 5 de octubre, pues existieron 337 casos reportados ante la Secretaría de Salud de golpes de calor. Desafortunadamente, la estadística marca que 7 de ellos pues fueron o llevaron a la muerte, ¿no? Entonces, las personas vulnerables se exponen a mayor riesgo cuando hay presencia de calor, personas mayores, niños, trabajadores que están expuestos a la radiación solar, ¿no? Los que trabajan al aire libre son los que van a sufrir la mayor consecuencia por este fenómeno, ¿no? Además de cuestiones ambientales, aparte de la salud, pues tenemos las cuestiones ambientales, se puede generar cuestiones de sequía, ¿sí? E incendios forestales,
se presenta mayor cantidad de incendios forestales y pues los incendios forestales aunados también van a generar contaminación al aire, ¿no? La radiación por este fenómeno de la ola de calor que tenemos los sistemas anticiclónicos, al tener mayor radiación solar, también pueden originarse algunos contaminantes secundarios que van a afectar a la calidad del aire, ¿no? Entonces, es una serie de efectos que nos puede tener el simple hecho de tener o estar presentes ante una ola de calor y que no olvidemos que es un fenómeno que ocurre bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero dentro de la ciudad, en estos últimos años, la región donde yo estoy viviendo, se siente mucho más calor que anterior, digamos, 10 años atrás, las situaciones eran diferentes, ¿no? Teníamos situaciones más frescas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y este es un fenómeno en el cual se reduce a la parte más central, más regional, que es el fenómeno de isla de calor urbano. El fenómeno de isla de calor se va referenciado a la parte de la urbanización, que la urbanización es este efecto de cambiar la parte de la cobertura natural o cobertura vegetal por elementos como el concreto, el asfalto, ¿no? Quitar la vegetación, dejarlos descubiertos, toda esta parte de urbanización, crear viviendas y demás, viene a generar un proceso que va a tener consecuencias de elevación de temperatura. Vemos aquí unas imágenes, cómo es la densidad poblacional de ciudades mexicanas, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Vemos ahí la densidad de edificaciones, poca existencia de cobertura vegetal o bosque o arbolado urbano, ¿sí? Y entonces tenemos acá que el crecimiento poblacional es una de las principales consecuencias para las cuestiones de isla de calor, ¿no? eh, Empezamos a ver que tenemos que buscar, ¿no? Cuando ya hay en mayor cantidad de población, la población empieza a buscar lugares donde vivir, empiezan los problemas de invasión, los problemas de deforestación de áreas protegidas y entonces ahí empezamos a tener ya el cambio de esta cubierta vegetal. Asimismo, también, pues la necesidad de transporte dentro de una ciudad. Pues empieza a aumentar el número de vehículos y entonces tenemos otro problema más que nos va a generar problemas en la cuestión de aumento de temperatura. Mayor cantidad de población, pues indica mayor cantidad de energía transportándose, intercambiándose en una zona centro. Esto mismo va a generar el consumo energético, ¿no? Por querer eh, remediar, por así decirlo, cambiar este entorno de caluroso a un entorno más agradable, pues hacemos uso de sistemas de refrigeración, ¿no? Que son los aires acondicionados, por lo tanto, no vemos qué sucede con este uso de estos aires, en el cual, pues sí, refresca nuestra zona interior, hace este intercambio energético, pero pues ahí sabemos, ¿no? Que está la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se destruye ni se crea, solamente se transforma. Entonces lo que estamos haciendo es que el interior se está refrescando, pero esa energía que estamos intercambiando lo estamos mandando al exterior. Entonces eso es lo que hace en general los aires acondicionados, refrescar el interior para mandar la energía hacia el exterior. Y si nosotros estamos en el exterior, pues esta temperatura empieza a aumentar, este intercambio energético está aumentado por este uso de aires acondicionados, ¿no? Requerimos mayores necesidades, ¿no? Empezamos a usar hornos eléctricos, computadoras, celulares, empezamos a aumentar nuestro consumo eléctrico, ¿no? Una mayor cantidad de intercambio energético hacia el ambiente, ¿no? Entonces, todo este sistema de consumo energético también viene afectando a lo que es este fenómeno de isla de calor urbano. Entonces, el efecto de isla de calor urbano, nosotros podemos definirlo como una diferencia térmica que se va a tener entre las zonas urbanizadas y las zonas alrededor o las zonas no urbanizadas, ¿no? Entonces, si tenemos una ciudad, por ejemplo, esta gráfica que estamos viendo acá, nos muestra claro que cómo varía la temperatura en una zona, en una ciudad en la cual está densamente urbanizada y conforme nos vamos alejando de esta zona urbanizada y vamos entrando a zonas con mayor vegetación o zonas más rurales en la cual todavía la densidad de las casas no es
tan elevada como una zona totalmente urbanizada, pues vemos que la temperatura genera una disminución, ¿no? Entonces, esta diferencia térmica entre una zona urbanizada y una zona no urbanizada es a lo que se le conoce como una isla de calor. O sea, dentro de una zona, de una región, generamos un punto caliente y alrededor frío. Por eso se le conoce como isla, ¿no? Un punto aislado de los alrededores, ¿no? Así como vemos acá en la gráfica de abajo, ¿no? En la cual, bueno, de este fenómeno de la temperatura de la isla de calor, en la mañana puede ser casi imperceptible porque en la mañana la radiación solar está calentando toda la parte de la infraestructura, ¿no? Entonces, si se calienta esta zona, entonces podemos decir que se mantiene homogéneo la temperatura, pero son temperaturas elevadas. Sin embargo, por la noche sentimos este efecto porque toda la energía que absorbió las edificaciones durante la mañana es remitida en forma de calor en las noches. Ya cuando no hay radiación solar, en ciertas zonas de vegetación es más fresca, pero en la ciudad se mantiene caliente porque tenemos esta energía que está almacenada en las edificaciones que están siendo remitidas. Y nosotros nos damos cuenta también porque en nuestras casas, cuando ya estamos en estas horas de la noche, deberíamos sentir más fresca la tarde, ¿no? Y al contrario, la noche, al contrario, se siente igual de calor, ¿no? Y a veces no se puede dormir y empezamos a hacer uso de ventiladores, empezamos a hacer usos de aire acondicionados y pues esto estamos generando más calor durante la noche. Entonces, de adentro está fresco, pero afuera sigue siendo cálido, ¿no? Entonces, todo esto, para que nosotros podamos en conjunto estudiar lo que es la isla de calor, pues necesitamos conocer la morfología urbana, o sea, si la ciudad es industrializada, si la ciudad tiene zonas residenciales, si la ciudad tiene zonas comerciales, ¿no? Entonces, el tipo de edificaciones que puede tener, si es de un piso, dos pisos, edificios elevados, todo eso se necesita conocer para poder entender el fenómeno de la isla de calor. También el tipo de material que se emplea en la ciudad, concreto, asfalto, adoquín, etcétera, ¿no? Todo eso va a influenciar porque son intercambios energéticos o materiales que pueden absorber energía, unos de mayor cantidad que otra, ¿no? También la cantidad de áreas verdes que pueda tener dentro de la zona, si es densa o es poca, pero también va marcado, ¿no? La cantidad de población, también la cantidad pues si tenemos mayor zona industrializada, las emisiones que se tengan de contaminantes atmosféricos, los calores antropogénicos que son generados por los automóviles y por el intercambio del aire acondicionado, la radiación solar y la ubicación que podamos tener dentro de la orografía, digamos que si estamos en una zona elevada, una zona baja, si estamos cerca del Ecuador o alejados del Ecuador, pues estas son las intensidades de radiación solar que podamos tener. Eso también va a marcar el efecto de isla de calor, ¿sí? Que si tenemos sistemas anticiclónicos, que son las condiciones atmosféricas, también nos va a generar una isla de calor más intensa, ¿no? Entonces, recapitulando la parte de la ola de calor, entonces si se presenta es las condiciones necesarias para tener una ola de calor y estamos dentro de una ciudad, pues lógicamente el efecto de la isla de calor va a ser incrementado por la ola de calor. Entonces, son condiciones que se van dando en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, la isla de calor, podemos tener aquí un ejemplo de estudio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la cual nosotros tenemos aquí a las 12 de la noche, 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde y observamos cómo son los puntos dentro de la ciudad. La zona en amarillo es la isla de calor de la medianoche, quiere decir que tenemos temperaturas elevadas y alrededor es más fresco porque tenemos zonas de vegetación. Y en el día, pues parece que se hubiese homogéneo las temperaturas, pero siempre se comporta mucho más elevado la zona centro, donde está la densidad total de edificaciones que sus alrededores. Hay una diferencia térmica que no es tan perceptible, pero sí se observa si tenemos condiciones de medición. Entonces, estos fenómenos, tanto la ola de calor como el fenómeno de isla de calor, pues vamos a poder tener alguna una forma de mitigarlo, sí. Pues aquí lo que hemos visto, que se ha estudiado, es que
la vegetación, el arbolado urbano es la forma más efectiva para reducir estos efectos de temperatura que tenemos dentro de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, ya sabemos que los árboles hacen sombra, generan humedad, son captadores de agua también, retentores de agua, entonces pueden generar un sinfín de beneficios ambientales y que esto reduce prácticamente la isla de calor. Los parques urbanos, que son estas áreas donde nosotros también llegamos a hacer actividades recreativas, pero se caracterizan porque tienen doseles de vegetación, pues estos ayudarían o ayudan más bien a que estas temperaturas se reduzcan. Entonces ahí va la importancia de cual en la zona donde uno se encuentre, si tenemos parques urbanos, pues rescatarlos o si no, pues empezar a promover la generación de los mismos, ¿no? O la conservación de estos parques. Sí, ya está. Aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tenemos parques como el Parque Cañahueca, el Parque Jardín Botánico, en el cual se hizo un monitoreo en el 2018 y observamos este efecto que tienen estos parques en la reducción de la isla de calor, en la cual medimos el Parque Central, que es una zona desprovista totalmente de vegetación, comparado con el Parque Jardín Botánico Faustino Miranda, en la cual pudimos observar que hay una diferencia de temperatura al mediodía hasta de 5 grados, ¿no? En conclusión, ya para terminar el tema de ola de calor e isla de calor, pues una ola de calor es, vamos a definirlo como una condición de temperaturas extremas que duran más de 2 o 3 días, ¿no? También las olas de calor pueden tener graves consecuencias a la salud, especialmente en grupos vulnerables como personas mayores, menores de edad, personas que trabajan al aire libre o personas con enfermedades crónicas, ¿no? Las olas de calor pueden tener efecto en la agricultura, van a generar pérdidas en los cultivos, muerte del ganado, ¿no? La infraestructura también es afectada, sobre todo en el suministro eléctrico, porque puede causar apagones, ¿sí? Daños en carreteras, en el ambiente aumenta el riesgo de incendios forestales y genera algo que viene sonando mucho, que es el estrés hídrico, ¿no? Y las olas de calor y la isla de calor urbano son dos fenómenos relacionados con el aumento de la temperatura, pero a diferentes escalas. Es decir, la ola de calor es un fenómeno a escala global, o sea, más amplio, mientras que la isla de calor se presenta en las ciudades y es un fenómeno constante, ¿no? O sea, donde existe una ciudad ya tenemos un fenómeno de isla de calor. Diversos estudios coinciden que el cambio climático va a generar la frecuencia de olas de calor, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados porque sabemos que va a ser más constante este fenómeno y más si vivimos en la ciudad porque ya tenemos un fenómeno interno, ¿no? Que nos afecta en la temperatura. La forma de mitigar estos fenómenos, que los estudios han demostrado que es el arbolado, la vegetación es la función, desempeña una función principal ecológica para regular la temperatura al aumentar la humedad relativa, no aumentar la captación de humedad, a la captación de agua también. La conservación y expansión de áreas verdes son esenciales para crear ciudades más resilientes ante el cambio climático y mejorar la calidad. Bueno, con esto concluyo. Gracias.